El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano, que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. El autor falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Sin embargo, se decretó la fecha de su entierro el 23 de abril como el día de su muerte, como una costumbre de la época. Cabe destacar que esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la Lengua Inglesa también se celebra el 23 de abril. En el 2010, la ONU estableció los días de las lenguas para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo, por lo que fue decretado el 23 de abril, Día de la Lengua Española. ¿Te gusta la lectura y tu hobby es escribir? Sabrás que el Día del Libro es el 23 de abril. Era Cervantes un genio cuando se ponía a escribir con su mano prodigiosa, hizo libros para mí. El más famoso de todos, admirado y respetado, el Quijote de la Mancha, ninguno lo ha igualado. La historia de un caballero que mucho leía, sus novelas preferidas eran de caballería. Güero, Sancho Panza, bajo, gordo y bonachón, le acompaña y aconseja cuando llega la ocasión. Muchas andanzas corrieron por los caminos de España, en conventos y tabernas contaban con grandes hazañas. Yo quiero, como el Quijote, leer y viajar para aprender y saber cada día un poco más. Buenos días, mi nombre es Sara Sosa, soy del Colegio Liceo Lunita de Chía del grado sexto. Hoy te vengo a hablar sobre un personaje muy famoso en la literatura, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia. Su padre se llamó Gabriel García, su madre Luisa Santiago Márquez, siendo el primero de 11 hijos. Estudió en el Colegio Montessori de Aracataca su primaria y terminó su bachillerato en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Entró a la Universidad Nacional como abogado, pero se retiró porque se dedicó al periodismo y a la literatura. Su obra más importante es 100 años de soledad y otras de sus obras son El coronel no tiene quien le escriba, Crónicas de una muerte anunciada, El olor de la guayaba y Relato de un náufrago, entre otros. Se ganó el premio Nobel en 1982, fue nombrado el padre del realismo mágico, murió por un cáncer linfático en México el 17 de abril de 2014. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Rocha, soy del grado cuarto y en el Día del Idioma les vengo a hacer la biografía de Rafael Pombo. El poeta nació en Bogotá en el año 1833 y murió en el año 1912. Fue el primogénito de don Lino de Pombo y de doña Ana Rebollero. También fue miembro de las familias aristócratas de la época. Su madre le enseñó las primeras letras y a los 12 años ya escribió sus versos. Fue un hombre aficionado a la música y a las artes plásticas. Escritor de grandes obras y
grandes obras destinadas al público infantil. Sus fábulas fueron las más reconocidas y entre ellas están Rin Rin Renacuajo, la pastorcita, Simón el bobito, la pobre viejecita y mi amiga Mironga. Gracias. Corto de Federico García Lorca. Con ustedes, la tarara. Sí, la tararana. La tarara niña que la he visto yo. Lleva mi tarara un vestido verde, lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tararana. La tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda, sobre las retamas y la hierbabuena. Ay, tarara loca. Mueve la cintura para los hombres de las aceitunas. Gracias. Feliz día del idioma. Buenos días, mi nombre es Juan Diego Santana Córdoba, del grado séptimo, y les voy a declamar el poema de Rafael García Lorca, titulado Los Reyes de la Baraja. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene 4: 1 de oro, 1 de copas, 1 de zapadas, 1 de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Muchísimas gracias. ¿Eres tú, amigo libro, ventana del mundo? En tus páginas admiro lo que mi vista no pudo. ¿Eres tú, amigo libro, la aventura que he soñado, el poema que he escrito, el cuento que me ha calmado? ¿Eres tú, amigo libro, silencio para salir del ruido que rodea mi caminar? ¿Eres tú, amigo libro, quien nos muestra nuevas sendas?
y nos abre nuevos caminos. Amigo que alivia las penas. El tesoro de Morgan. Durante los siglos XVI y XVII, los mares de América fueron azotados por bandas dedicadas a asaltar las naves españolas que partían de las colonias de ultramar hacia la metrópoli con su preciosa carga de productos y metales. Estas bandas tomaban a sangre y fuego las ciudades costeras de la América española, bien para beneficio propio, los piratas, bien para acrecentar las haciendas de los reyes a quienes servían, los corsarios. Su avidez de riquezas era tal que ni siquiera las naves que venían de España hacia las Indias se salvaban. En no pocas ocasiones barcos mercantes y naves que traían colonos fueron asaltados. Uno de los filibusteros de mayor fama en el mar Caribe fue el inglés John Henry Morgan, nacido hacia 1637 en el país de Gales. Morgan llegó a edad muy temprana a las Antillas, en donde se alistó como tripulante en la nave de un corsario. Cuando hubo ganado alguna experiencia, equipó su propio navío, con el cual se dedicó a asaltar puertos y buques de la región. Hacia 1663 llegó a ser lugarteniente del veterano bucanero E. Mansfield, con quien participó en la conquista de las islas de San Andrés y Providencia. Mansfield falleció durante la expedición, tal vez por su avanzada edad, y Morgan lo sucedió con el respaldo de los filibusteros que venían en él un don de mando innato. De aquí en adelante su vida fue una saga ininterrumpida de ataques, asesinatos, robos y violaciones. Morgan no tenía piedad con los vencidos. No distinguía sexos ni edades a la hora de lanzar una estocada o disparar un tiro. Nadie escapaba a sus ciegos deseos de poder y riqueza. Así, empezó a acumular un gran tesoro que se volvería legendario. En 1668, el terror del mar Caribe reunió 12 barcos de guerra y 700 feroces filibusteros con los cuales asaltó varias ciudades de Cuba. Se tomó Puerto Bello y dejó en ruinas el fuerte de Maracaibo. La toma de Puerto Bello, Panamá, fue una de las más sangrientas entre cuantas protagonizaron piratas y corsarios. Morgan y sus hombres penetraban en la ciudad después de la paz de Aquisgrán y tras tomar el primer castillo usaron a los vencidos, a las mujeres y a los niños como escudo para tomarse el segundo, donde se encontraba el grueso de los defensores de la plaza que al fin sucumbieron ante los embates del enemigo. Ya libres de obstáculos, los filibusteros emprendieron el saqueo. El tesoro de Morgan seguía creciendo. Hacia 1670, se creía que con tantas riquezas acumuladas, el temible corsario iba a retirarse a Jamaica para dedicarse a actividades menos riesgosas y a disfrutar de la vida, pero prefirió seguir en sus cuarteles de San Andrés, desde donde preparaba los asaltos a tierra firme. En 1671, organizó una de sus más osadas, sangrientas y fructíferas expediciones, el saqueo a las costas de Nicaragua y la ciudad de Panamá, al mando de 37 veleros y cerca de 1.300 hombres. La ciudad fue totalmente destruida y los filibusteros se hicieron con un fabuloso botín de oro, plata y piedras preciosas que se considera el mayor tesoro jamás capturado por la piratería en tiempos de la colonia. Se dice que el tesoro de Morgan llenaba una habitación desde el suelo hasta el techo y que el corsario, cuya codicia era conocida por todos, pasaba las horas contando sus riquezas, regodeándose con el tintineo que hacían los doblones al chocar entre sí. Como todo avaro, Morgan temía que le robaran su tesoro. Por eso, después de repartir el botín con sus compañeros, decidió enterrar su parte en un lugar secreto del archipiélago de San Andrés y Providencia. Encomendó a 4 de sus esclavos favoritos la tarea de cavar un enorme hueco para ocultar el tesoro. No bien terminaron, los decapitó y los enterró junto con las riquezas.
La paz que suscribieron España e Inglaterra supuso el fin de los corsarios y, en consecuencia, de las andanzas de Morgan, que se asentó en Jamaica y se casó con la hija de uno de los hombres más ricos de la isla. Como reconocimiento a sus servicios, el rey Carlos III de Inglaterra lo armó caballero y lo designó comisionado del almirantazgo. Murió en Jamaica en 1690. Entonces comenzó la búsqueda de su fabuloso tesoro, que al parecer se encuentra en un lugar del archipiélago de San Andrés y Providencia. Hasta ahora ha sido esquivo, y se dice que los espíritus de los esclavos decapitados por Morgan lo cuidan, castigando con terribles males a quienes se atreven a buscarlo. Los sanandresanos cuentan que en algún momento se revelarán los encantos y conjuros que custodian el tesoro. Ese día las riquezas saldrán a la luz para contribuir al crecimiento espiritual de la humanidad. He aquí entonces la leyenda del tesoro de Morgan. La cacica gaitana. Con armas bastante precarias pero efectivas, los paeses resistieron fieramente la empresa de los conquistadores españoles. Aunque fueron muchos los episodios de la guerra entre estos nativos y los esforzados europeos, ninguno se recuerda tanto como el de Pedro de Añasco y la cacica gaitana, mujer cuyo coraje y espíritu han llegado hasta el presente como símbolo del carácter indómito de su bravo pueblo. Corría la primera mitad de los años 1500, el conquistador Pedro de Añasco, que se encontraba cerca del poblado de Timaná, había logrado someter a los nativos y los había obligado a rendirle tributo y vasallaje. Como si fuera poco, había conseguido que don Rodrigo, hijo del cacique Pingoanza, jefe de los Yalconas, le sirviera como espía. Pero hubo un cacique, cuentan los cronistas de Indias, que se mantuvo fiel a los principios de su pueblo y se negó a doblegar la cerviz ante el soberbio extranjero. Gaira, hijo de la gaitana, poderosa cacica de los paeses. Él y su madre salieron en busca de Añasco para hacer la paz entre ambos pueblos, pero el español no había llegado para conciliar, sino para despojar a los nativos de sus tesoros y exigirles vasallaje. Altivo y orgulloso, Gaira se negó a cumplir los deseos del conquistador, y éste, enardecido por el acto de desobediencia, decidió castigarlo de una manera ejemplar, de manera que ningún otro indígena se atreviera a desafiar sus designios. Añasco hizo detener a Gaira y ordenó que fuera quemado vivo ante todos los indígenas y ante su madre. La gaitana fue atada y amordazada, y por la fuerza le mantuvieron los ojos abiertos para que viera el tormento de su hijo. Herida en el fondo de su alma, pero sin derramar una lágrima, la cacica volvió al pueblo para planear su venganza. El sanguinario extranjero pagaría con su sangre la horrible muerte de Gaira. La gaitana ordenó a Yaco, el jefe de los bravos guerreros paeses, que convocara a sus gentes y enviara emisarios a todas las tribus, desde el caudaloso río hasta las altas montañas, desde los valles hasta los encumbrados riscos, para que ningún indígena de esas tierras dejara de concurrir al llamado de guerra que hacía su cacica. La propia gaitana, exponiéndose a toda clase de peligros, se dio a la tarea de buscar a algunas de sus gentes que, escondidas en la selva, trataban de escapar de la rapiña y la ambición inagotable de los conquistadores y sobre todo de la barbarie del cruelísimo Pedro de Añasco. Al principio los indígenas, aunque querían ayudar a la cacica a vengar la muerte de Gaira y acaso también vengar sus propios muertos, temían actuar. Todavía creían que jinete y caballo eran una misma cosa. Extraños hijos del sol que habían venido a sus tierras para dar cumplimiento a las antiguas profecías. Sin embargo, con mucho trabajo e inteligencia, la gaitana logró que sus gentes entendieran que los españoles eran personas como ellos y que los caballos eran animales, al igual que la danta o el puma que empleaban los extranjeros
para huir de las acometidas de los nativos. La venganza de la cacica estaba en marcha. La gaitana logró conseguir la unión y el apoyo de los pueblos de la región. Guanacos, piramas y paeses se aprestaban para la guerra. Tan solo faltaba conseguir el respaldo de los yalconas. La cacica convenció a su poderoso caudillo, Pico Anza, de que uniese a la lucha contra los españoles para así poder rescatar a Rodrigo, su hijo, que había sido embrujado por Añasco para que traicionara a su pueblo. El jefe de los yalconas aceptó comandar el ataque y entregarle con vida al sanguinario conquistador. Entretanto, Añasco y las huestes españolas, ignorantes de lo que se fraguaba a sus espaldas, estaban tranquilos y despreocupados. Suponían que el escarmiento que habían recibido los nativos con la muerte de Gaira había sido más que suficiente y que pronto vendrían sumisos a rendirles vasallaje y tributo. Pero la providencia había deparado otra cosa. Una tarde, mucho antes del crepúsculo, Pico Anza y 12,000 yalcones, a los que se habían unido paeses, guanacos y piramas, cayeron sobre el campamento español y mataron a todos sus ocupantes con excepción de Añasco, capturado para ser entregado a la gaitana, y uno de sus oficiales que logró huir y dio aviso a las tropas acantonadas en la ciudad recién establecida. Pico Anza se dirigió hacia el gran río, donde lo esperaba la vengativa cacica de los paeses para entregarle el prisionero. Empezaba a caer la noche cuando el jefe yalcona cumplió su misión. Añasco había quedado en manos de la gaitana. Cuentan las crónicas que la cacica recibió la noticia de la captura del español con una mezcla de ira y satisfacción. Ordenó a Yaco, el jefe de sus ejércitos, que le llevara el cautivo y la dejara a solas con él. Al ver ese despojo humano herido y semidesnudo, pero aún orgulloso de su raza y de su proceder, quiso matarlo de inmediato, pero se contuvo, no por compasión. Esta había desaparecido de su alma con las cenizas de Gaira lanzadas al viento y al olvido, sino por el deseo de hacerlo sufrir. Lo miró con rabia y desprecio infinitos y se le acercó para enumerarle cada una de las muertes posibles que había pensado para él. La horca sería buena, pero tal vez demasiado rápida. Mejor dejarlo abandonado en las espesas selvas para que las hormigas lo devoraran, aunque esto tampoco parecía suficientemente doloroso. Y así, ante la impasibilidad del conquistador, que aún mostraba rasgos de orgullo y valentía, la mujer siguió describiendo pavorosas formas de morir. Luego le dio a beber una pócima que lo hizo imaginar con todos sus detalles cada una de esas terribles muertes y clamar al cielo para que lo habría de ocurrir sucediera pronto. Al día siguiente, la cacica dispuso del atormentado español. Le sacó los ojos, le ató una cuerda y ordenó que fuera presentado en cada pueblo, en cada casa y ante cada uno de los habitantes de la comarca. Al fin, Añasco cayó muerto en medio de infinitos tormentos y dolores, y la gaitana dio por vengado a su hijo. Poco después, los españoles regresaron para castigar la muerte del aguerrido y cruel capitán. Se dice que para evitar su muerte y la de los suyos, la cacica penetró en lo más profundo de las selvas y desapareció. Nunca volvió a saberse nada más de ella. La cacica gaitana.